Buenas noches, vamos a dar inicio entonces a... Buenas noches, licenciado. ¿Cómo estás? Buenas noches. Un gusto que vuelvan a ingresar, escucharlos. Y bueno, pues ahora vamos a continuar las clases y también ingresó ya Jorge, ¿verdad? Jorge Sí, profe, Flores. muchas gracias. Aquí está. Ah, ok, muy bien, Jorge, bienvenido entonces igual una vez más a las clases. Ok, entonces vamos a comenzar. Voy a compartir una vez más la pantalla y vamos a darle continuidad a nuestro avance. Bien, pueden ver lo que estoy compartiendo, ¿verdad? En sus monitores. ¿Me confirman, por favor? Sí. Ok, Sí, licenciado. muy bien. Sí. Muchas gracias. Bien, fíjense, lo último que habíamos visto era acerca de la clasificación, ¿no? De las empresas. Ya hemos indicado que era por su tamaño, por su naturaleza o importancia, o la actividad que realiza, por su organización, por el origen del capital y por la función social. ¿Sí? Ahora, lo que vamos a ver a continuación, como pueden fijarse ahí en la pantalla, tenemos el conocido en todos lados, particularmente con los profesionales que imparten, ¿no? Y practican además la contabilidad, el denominado ciclo contable o proceso contable. En este cuadro, como pueden apreciar, vamos a ver de manera general todo lo que se va a ir realizando uh, de aquí en adelante, ¿no? En cuanto a la aplicación práctica se refiere, y también sin dejar de lado la parte teórica, ¿verdad? ¿Y cómo inicia todo el proceso contable? ¿Dónde inicia? ¿Cuál es su proceso? ¿Qué es lo que se genera durante? ¿Y hasta dónde debemos llegar o concluir después de un periodo de tiempo determinado? Como bien les decía, en contabilidad uno, lo que particularmente se lleva o se avanza es la contabilidad de las empresas comerciales. Y habíamos indicado de que las empresas comerciales son todas aquellas que se dedican a la compra y venta de productos o de bienes ya elaborados, ya terminados. Y directamente compran a un precio y lo venden a otro precio, obviamente generando una utilidad o ganancia. Ahora, de acuerdo a lo que acabo de mencionar y en función al Decreto Supremo 24051 en su artículo 37, indica lo siguiente, ¿no? El inicio y el cierre del periodo contable de las distintas organizaciones, negocios o empresas que existen en nuestro medio. Y cuando hacemos referencia a las empresas comerciales, ¿qué dice este artículo 37? De que las empresas comerciales van a iniciar sus actividades cada 1 de enero y van a realizar su cierre cada 31 de diciembre. ¿Sí? Entonces, denme un momentito, vamos a agregar algunos más de sus compañeros. Ahora sí. Bien. Volvemos entonces a compartir. Bien. Entonces les decía, ¿dónde inicia el periodo o el ciclo contable? Fíjense que acá, como podemos apreciar, todo inicia con el balance de apertura. ¿Sí?
Este balance de apertura es el primer estado financiero que debemos elaborar y ya lo vamos a ver un poco más adelante, ¿sí? A continuación, después de elaborar el balance de apertura, debemos realizar nosotros los registros. O sea, nos referimos a todas las operaciones o transacciones comerciales que realiza la empresa o el negocio. Y esas operaciones tenemos que registrarlas en el libro diario, ¿sí? Una vez que hemos registrado todas esas operaciones o transacciones en este libro diario, a continuación pasamos a elaborar una clasificación, ¿sí? Y esa clasificación no es más que hacer un resumen individual del movimiento que ha generado cada una de las cuentas que hemos habilitado en este libro diario. Y a esa clasificación se la realiza en el libro mayor, donde vamos a tener los valores al debe, al haber y el saldo de estas cuentas que se fueron generando o moviendo a lo largo de las operaciones que realizó la empresa. Una vez que hemos elaborado esta clasificación individualmente, pasamos a realizar un resumen. Y este resumen, ¿sí?, no es más que la elaboración y la preparación del segundo estado financiero. Ojo, el primero era el balance de apertura. El segundo es el balance de comprobación de sumas y saldos. Este balance, este segundo estado financiero, nos va a mostrar una información parcial del movimiento que se ha generado en cada una de las cuentas. Pero ojo, como acabo de mencionar, solo es un movimiento parcial. Esos valores que nos pueda arrojar o lanzar este balance de comprobación todavía no son finales, solo son parciales. ¿Por qué parciales? Porque algunas de las cuentas que estén dentro de este balance van a estar sujetos, fíjense lo que viene a continuación, van a estar sujetos a ajustes y regulaciones. ¿Qué significa eso? Bueno, dentro de nuestro marco normativo, en función a lo que indica la ley 843, el Código de Comercio, eh, algunas cuentas son susceptibles de cambios, aumentos, disminuciones o modificaciones, contablemente hablando. Y a eso se denomina ajustes contables, que según la ley debemos elaborarlas al finalizar un periodo contable. Y si recordamos, ¿cuándo inician sus actividades las empresas comerciales? El 1 de enero. ¿Y cuándo realizan su cierre del periodo contable? El 31 de diciembre. Entonces, cada 31 de diciembre debemos elaborar estos ajustes y regulaciones. Estos ajustes y regulaciones también se los realiza en este libro diario, ¿sí? Y una vez que se los registra, fíjense, se vuelve a obtener un balance ajustado, ya no balance de comprobación, sino un balance ajustado, donde van a estar ya los saldos finales, reales, si vale el término. ¿Con qué fin, con qué objetivo vamos a elaborar u obtener este balance ajustado? Con el fin de ya preparar, elaborar y confeccionar nuestros estados financieros. Inicialmente acá tenemos el estado de resultados y el balance general. Una vez que elaboramos estos dos estados financieros principales, con estos ya podemos elaborar, fíjense lo que dice acá, el cierre de los libros. ¿Eso qué significa? De que al 31 de diciembre, aparte de elaborar los estados financieros, también nosotros tenemos que saldar a cero. Eso significa cerrar los libros. No significa de que la empresa va a cerrar sus actividades, no. Solamente contablemente hablando, ¿sí?, vamos a nosotros a cerrar el periodo contable. Porque al día siguiente del 31 de diciembre, una vez más inicia 1 de enero de una nueva gestión. Y en esa nueva gestión tenemos que hacer nosotros una reapertura de nuestra contabilidad. Por eso se llama ciclo contable, así como cuando nos enseñaron, recuerdan ustedes, en ciencias naturales, por ejemplo, el ciclo de la vida. ¿Cuál es el ciclo de la vida? Nacer, crecer, reproducirse y morir. Y luego de la muerte
inicia otro nacimiento, ¿no? Nacemos, crecemos, reproducimos, morimos. Ya es un ciclo continuo. Lo propio ocurre con las empresas. Solo que las empresas, fíjense, van a ir cerrando su contabilidad y al día siguiente van a volver a iniciar una vez más. ¿Ok? Y en base a ello, en base a estos estados financieros, que el estado de resultados y el balance general, ya podemos elaborar las notas a los estados financieros. Además, ¿no?, de que con este balance ajustado podemos elaborar también los otros estados financieros secundarios, como ser el estado de resultados acumulados, el estado de evolución del patrimonio neto, el estado de flujo de efectivo. ¿Correcto? Entonces, en base a todo ello, vamos a elaborar las notas a los estados financieros. Denme un minutito, por favor. Bien, ahora sí continuamos. Entonces ya hemos visto ahí el ciclo contable. Sigamos ahora con el avance. Fíjense, acá a continuación tenemos un resumen general de todo lo que acabamos de ver en ese cuadro, ¿sí? En esa figura del ciclo contable. Entonces acá tenemos, como pueden apreciar, primero el balance inicial o de apertura. Más conocido es como de apertura. Pocos utilizan la terminología balance inicial. Generalmente todos utilizamos balance de apertura, ¿sí? A continuación, tenemos un pequeño texto, porque más adelante todo esto tiene ya un desglose más específico y más relevante con respecto a de qué se trata, ¿sí? Entonces dice acá, toda institución, cualquiera fuese su naturaleza al inicio de sus actividades, cuenta con una serie de bienes valorados en moneda de curso legal y corriente. El balance de apertura es precisamente el estado financiero que muestra los bienes y los valores invertidos inicialmente en la entidad, o sea, la empresa o el negocio. Además, también se puede mostrar o se puede exponer en este balance las obligaciones que pueda tener la empresa hacia terceras personas o hacia los propietarios. Pero generalmente una empresa va a iniciar actividades solamente con bienes y valores invertidos. Nadie inicia con deudas, ¿verdad? Porque las deudas se van a ir generando cuando ya vayamos realizando nuestras actividades. Ahora también hace referencia, aquí está y dice, ¿no? El balance inicial o de apertura es el primer registro formal que se efectúa sobre la base de los datos contenidos. ¿Eso qué significa? ¿Qué viene después del libro o del balance de apertura? El libro diario. Eso significa que el primer asiento contable va a ser o va a corresponder al balance de apertura. Y eso lo vamos a realizar más adelante. ¿Ok? A continuación tenemos registro de transacciones. Ahí está el libro diario, ¿no? Es el registro formal de las transacciones que se realiza en el libro diario. O algunos utilizan los comprobantes de contabilidad, tales como el comprobante de ingreso, el comprobante de egreso y el comprobante de diario o traspaso. Previo análisis de la naturaleza de la operación y los datos contenidos en la documentación fuente. Luego pasamos al pase al libro mayor.
Es el proceso de transferir, y ahí dice, fíjense, los débitos y créditos, o sea, los valores monetarios de las cuentas registradas en el libro diario al libro mayor. Este libro mayor es un registro acumulativo que tiene como función clasificar la información del libro diario con el objetivo de obtener movimientos de débitos y créditos y así de esta manera poder determinar cuál es su saldo, si va a ser al debe, o sea, deudor, o si va a ser al haber o acreedor. ¿Sí? A continuación tenemos el balance de comprobación de sumas y saldos. Es la comprobación aritmética de los débitos y créditos. ¿Qué significa la comprobación aritmética? De que el debe siempre tiene que igualar con el haber, numéricamente hablando. Si al debe hay 100, necesariamente al haber tiene que haber 100. A eso se refiere con comprobación aritmética. Tanto en el diario como en los mayores. Esta comprobación se realiza después de haber transferido los importes del libro diario al mayor, sirviendo como un control cuantitativo y cualitativo de los registros contables. Luego vienen los ajustes. Son los asientos de regularización que se realizan al final del periodo a objeto de obtener los saldos reales de las cuentas de resultado y de balance. Asimismo, para realizar o relacionar, los ingresos y egresos ocurridos en el periodo. Todo ajuste debe estar respaldado con papeles de trabajo. A eso nos referimos con asientos de ajuste y todos los procedimientos que se deben elaborar cuando practiquemos ajuste a alguna cuenta contable. Las que se deben conservar con el fin de verificar los cálculos que se emplearon para llegar al importe de cada ajuste. Estos ajustes se efectúan por diferentes motivos, como ser correcciones, regularizaciones y actualizaciones, de acuerdo a disposiciones legales en vigencia u otros factores. Luego tenemos los estados financieros. El paso siguiente es formular los estados financieros sobre la base de los datos contenidos en el balance de comprobación de sumas y saldos y saldos ajustados. Entre los principales o básicos estados contables tenemos el balance general, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto, el estado de flujo de efectivo y las notas a los estados financieros como base para el análisis en la interpretación de sus resultados y posterior toma de decisiones. Y por último tenemos los asientos de cierre. Son los registros contables que se realizan para saldar las cuentas de resultados al final de cada periodo fiscal. Entonces, fíjense, lo que acabamos de leer es un resumen general de este ciclo contable que vamos a ir nosotros elaborando de acuerdo al avance. Primero vamos a comenzar con el balance de apertura, luego el libro diario, el libro mayor, el balance de comprobación, ajustes y luego elaboramos los estados financieros. ¿Ok? Entonces ya se va a concluir técnicamente la parte teórica, ya vamos a empezar con la aplicación práctica, ¿sí? Entonces hay que estar ya más atentos. Ahora, fíjense, entramos a la unidad 2. Esta unidad 2 es corta pero con información bien importante porque lo que vayamos a estudiar acá nos va a servir para los ejercicios prácticos. Entonces, ¿cuál es el título? Elementos básicos de la posición financiera de un negocio, de una empresa, de una entidad. A eso hace referencia. Introducción. La condición financiera o la posición de un negocio o empresa comercial se representan por la relación
de los activos con los pasivos más el capital. En consecuencia, son 3 los elementos básicos de la posición financiera de un negocio. 1. Tenemos el activo. 2. Tenemos el pasivo. Y 3. El patrimonio. Pero acá vamos a considerar algo, ¿ok? En realidad lo que tenemos que considerar es el capital, que es el tercer elemento de una posición o de la posición financiera de un negocio. Activo, ¿sí? Fíjense, el activo, el pasivo y el capital. Entonces, fíjense que estos 3 lo voy a pintar porque estos 3 son los elementos básicos: activo, pasivo y capital. Ahora, allá a la derecha, fíjense, tenemos un pequeño resumen, pero esto ya es para directamente poder mencionar qué es el activo, qué es el pasivo y qué es el capital. Pero acá vamos a considerar nosotros textualmente qué es el activo, qué es el pasivo y qué es el capital. Activo, fíjense, agrupa los elementos primordiales que significan bienes y derechos. Dicho de otro modo, activo es el conjunto de bienes, valores y derechos que posee una empresa en propiedad y que tiene un valor monetario expresado en términos de dinero valuados al costo. Esa es una definición precisa o exacta de activo, ¿sí? Acá en nuestro país. Pero si a ustedes les preguntan qué es el activo, podemos decir lo que está acá arriba. Activo es el conjunto de bienes, valores y derechos que posee una empresa. ¿Está bien? Ahora, entre los activos más corrientes tenemos, o sea, ¿a qué se refiere? Entre los activos más comunes podemos mencionar a caja moneda nacional cuando la empresa tiene dinero en efectivo en bolivianos. Caja moneda extranjera cuando la empresa tiene dinero en otra moneda. Puede ser dólar, puede ser euro, puede ser yen, libra esterlina o cualquier otra moneda diferente o ajena a la nacional. Bancos, moneda nacional y moneda extranjera. Cuando hablamos de bancos hacemos referencia a que la empresa pueda tener o contar con cuentas corrientes en alguna institución financiera. Caja chica hace referencia a un fondo fijo. Hay empresas que tienen fondos fijos y la denominan caja chica, porque estos recursos lo van a utilizar en gastos menores. Luego tenemos cuentas y documentos por cobrar. Por ejemplo, las cuentas por cobrar es cuando la empresa concede simple crédito sin ninguna garantía. Y cuando hablamos de documentos por cobrar es cuando la empresa concede crédito, pero exige o pide una garantía. Y entre esas garantías, en nuestro país están vigentes la letra de cambio y el pagaré. ¿Sí? Entonces hay que tomar muy en cuenta esos conceptos. Luego tenemos las mercaderías. Las mercaderías está referido directamente a nuestros inventarios, o sea, se refiere a lo que nosotros vamos a comprar para poder vender, ¿sí? Luego tenemos los muebles. Sabemos que toda empresa o todo negocio utiliza escritorios, estantes, sillas, mesas para su sala de reuniones, sillones, vehículos, herramientas, equipo de computación, vehículos, ¿no? Y otros bienes para su uso, para que ésta pueda desarrollar de forma normal todas sus actividades. Entonces, a esto se consideran activos. ¿Ok? Vamos al pasivo. ¿Qué es el pasivo? Fíjense. Las cuentas o son las cuentas que pertenecen, que representan las partidas que constituyen
las obligaciones de la empresa. Y estas obligaciones pueden ser hacia personas naturales o entidades jurídicas y que deben ser cubiertas, ¿no? Y dicen, deben cubrirlas en un periodo de tiempo determinado. Dicho de otro modo, pasivo es el conjunto de, ahora acá fíjense, podemos agregar también nosotros más conocemos como deudas, ¿verdad? Ese es un pasivo. Es el conjunto de deudas u obligaciones que tiene la empresa hacia terceras personas. Y a estas terceras personas se las llama o se las denomina acreedores. Por eso acá arriba fíjense lo que dice. Pasivo son las obligaciones o las deudas hacia terceras personas. ¿Sí? Ahora, entre los pasivos más comunes, ¿no? Los que más se pueden eh, generar en un movimiento económico, se tiene, fíjense, cuentas y documentos por pagar. Aquí arriba teníamos cuentas y documentos por cobrar. Pero cuando hablamos de cuentas por pagar es cuando a nosotros como empresa, el proveedor nos concede simple crédito sin ninguna garantía. ¿No? Sin ninguna garantía, lo que significa que nosotros le debemos, tenemos una deuda. O documentos por pagar. ¿Cuándo se va a generar? Lo propio, cuando un proveedor nos va a conceder un crédito, pero nos va a pedir como garantía una letra de cambio o un pagaré. ¿Sí? Luego tenemos préstamos bancarios por pagar. Esto es cuando la empresa recurre a un financiamiento externo y en particular de una entidad financiera. Entonces ahí vamos a generar préstamos bancarios. Y lo propio, las hipotecas por pagar. Si la empresa tuviese un bien inmueble, o sea, un terreno, un edificio, y necesita dinero para poder recapitalizarse o para poder comprar más activos fijos, más mercadería, y no tiene o no cuenta con recursos, entonces es necesario recurrir a una hipoteca, ¿no? Para poder disponer de liquidez, de dinero, para poder seguir realizando las actividades de la empresa. ¿Ok? Eso es pasivo, entonces no se olviden. Activo. Activo es el conjunto de bienes, valores y derechos. Pasivo es, ¿qué es el pasivo? Son las deudas hacia terceras personas. ¿Correcto? Ahora veamos el patrimonio, pero ojo, no olvidemos, tenemos que considerar el capital. Algunos tienden a confundir, fíjense, patrimonio con capital. Pero no es lo mismo, fíjense, el patrimonio es algo general y el capital es algo particular, si vale el término. ¿Qué quiere decir esto? El patrimonio representa todos los recursos en efectivo y especie que pertenecen a los propietarios de la empresa, es decir, significa las fuentes de financiación propias de la empresa. Y estos recursos, fíjense, que puede ser efectivo o especie, está conformado por, uno, el capital. Ahora fíjense, ¿qué es el capital? El capital representa el conjunto de aportaciones, o sea, de aportes o cuotas de capital pagados por los socios o los propietarios o accionistas de la empresa, más cualquier reinversión que ellos quieran realizar de utilidades que han obtenido en gestiones anteriores. Ahora también, si hablamos de una sociedad, estos pueden aumentar o pueden reducir ese capital que han aportado. Y además otros que se puedan determinar por los socios. Por eso se dice que capital es lo que la empresa le debe a los propietarios, a los socios, a los accionistas. Porque fíjense, cuando se conforma o se constituye una empresa, esa empresa es nominal, no es real, o sea, no existe física o corpóreamente, ¿correcto? Es nominal, solamente existe el nombre.
pero el propietario, los accionistas o los socios le entregan a esta persona nominal, jurídica, ¿sí? Le entregan sus recursos para que esta empresa lo administre. Y esta empresa necesita de la participación o el concurso de un administrador, o bueno, un gerente general, un administrador, un contador, una secretaria y demás personal para que se pueda generar todos los recursos. ¿Correcto? Entonces, no olviden de que el tercer elemento básico de la posición financiera es el capital. No olviden, activo, bienes, valores y derechos; pasivo, obligaciones o deudas hacia terceras personas; y el capital, las obligaciones hacia los propietarios. ¿Ok? Ahora, otros elementos que forman parte del patrimonio, aparte del capital, son estos dos, fíjense. El segundo es el ajuste de capital. En esta cuenta se registran los valores por actualización del capital social, que se realiza al finalizar cada periodo contable en función a las UFBs. Entonces, este componente del patrimonio, esta cuenta denominada ajuste de capital, la vamos a utilizar más adelante. Y como su nombre indica, no es más que, no olvidemos de que este capital va a tener un valor monetario, ¿correcto? Ese valor monetario, en función a lo que dice la ley 843, tiene que ser actualizada con las UFBs. Y esa actualización, si hay un incremento, lo vamos a contabilizar en esta cuenta, ajuste de capital. ¿Sí? Luego tenemos las utilidades no distribuidas o conocidas como utilidades acumuladas o resultados. Algunos le dicen igual resultados. Algunos le dicen utilidades acumuladas o otros resultados acumulados. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué representa? Esta cuenta contabiliza las utilidades obtenidas por la empresa en diferentes periodos contables y que aún no fueron distribuidos a los socios. En algunas ocasiones, cuando el contador realiza o elabora los estados financieros, entonces se determina al final una utilidad, generalmente una utilidad del periodo, ¿sí? Después de haber calculado el impuesto a las utilidades de las empresas, el IUE, y después de haber generado una reserva legal, ¿sí? Y nos queda una utilidad de la gestión, utilidad líquida, utilidad neta, le dicen algunos, y ese valor es el que tiene que ser distribuido. Si es unipersonal, se le entrega todo al dueño. Si es una SRL, se les distribuye en función al capital que han aportado. Si es una SA, lo propio. Se les va a entregar o distribuir en función a lo que han aportado a la empresa. Pero pueden decidir este propietario, estos socios o accionistas, pueden decidir que no se les entregue las utilidades. Más al contrario, acumularlo, o sea, en otras palabras, guardarlo para que este valor vaya creciendo. Entonces, si no se procede a una distribución de utilidades, nosotros como contadores debemos anotar, ¿no? Registrar ese dinero, esa utilidad en esta cuenta, en utilidades no distribuidas o resultados acumulados. Y cuando ya decidan los socios o los accionistas, ya decidan que se les entregue cuánto les corresponde de la inversión que han realizado, entonces recién procedemos a elaborar vamos a incorporar a su compañera. Bienvenido Alfredo y Reina. Buenas Buenas noches, Lice. noches.
Vamos a... Buenas noches, profesor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un gusto saludarte. Bien. Ahora sí, continuemos entonces. Ahora, con ese conocimiento de los tres elementos básicos de la posición financiera, fíjense, del activo, el pasivo y el capital, ahora sí vamos a ingresar a una aplicación práctica. ¿Sí? Fíjense, ahora sí comenzamos con ejercicios prácticos. Entonces, si tienen ahí a la mano una calculadora, va a ser excelente que puedan tenerlo para poder trabajar, ¿sí? Para poder realizar cálculos. Entonces, fíjense, el tercer tema titula Ecuación contable, balance de apertura. Entonces, lo primero que vamos a considerar, ¿sí? Va a ser solamente esto. Lo primero que vamos a considerar es esto. Solo la ecuación contable. Luego vamos a pasar al balance de apertura, ¿sí? Entonces, ecuación contable. Los tres elementos mencionados anteriormente, activo, pasivo y capital, se encuentran relacionados mediante la ecuación fundamental o ecuación de balance, que demuestra la relación existente entre los activos con los pasivos y el capital. A su vez expresan el equilibrio de la situación financiera de un negocio. Entonces, fíjense, vamos a utilizar los tres elementos. Vamos a utilizar el activo, que tiene que ser igual, dice ahí, ¿no? Tiene que ser igual al pasivo más el capital. Fíjense, esto es lo que vamos a utilizar ahora. Los tres elementos. ¿Qué es el activo? Bienes, valores y derechos. ¿Qué es el pasivo? Son deudas u obligaciones hacia terceras personas. ¿Y qué es el capital? Son los aportes que realizan los socios en efectivo o en especie. ¿Correcto? Ahora, ya no vamos a utilizar así la terminología completa, ¿no? Activo igual a pasivo más capital, sino ahora vamos a decir de que A va a ser igual a P más C. Siempre, es la ecuación contable. A esta se denomina la ecuación fundamental. ¿Sí? No se olvide. Ahí está. Entonces, fíjense, al activo, que es igual al pasivo más el capital, se la considera la ecuación fundamental. Y de esta, fíjense, de esta, podemos despejar las otras dos. Si yo despejo de acá pasivo, P, eso va a ser igual al activo menos el capital. Y si yo, o sea, el capital, acá voy a tener de que capital va a ser igual al activo pasivo. ¿Está bien? Entonces lo que ahora vamos a utilizar son estas tres ecuaciones. Pero no olvidemos, la fundamental activo es igual al pasivo más el capital. Eso no se olvide. Esa es la ecuación fundamental. Y de ahí podemos nosotros determinar P y C. ¿Está bien? Entonces, fíjense, vamos a empezar con ejercicios prácticos aplicando esta ecuación. Y fíjense acá lo que dice. Aplicación práctica. 1 dice. En el supuesto de que una empresa posee activos por bolivianos 123.567 y le adeuda a sus acreedores 35.412.46 y los aportes de sus socios representan a bolivianos
88.154,54. La pregunta dice, la ecuación contable es... Ahora permítame lo siguiente aquí. El padre de la contabilidad moderna, ¿se acuerdan? Habíamos mencionado anteriormente, es el fray Bartolomé Luca Pacioli, ¿sí? Quien en su libro, él dedicó varios capítulos, su libro titulado La Suma, ¿no? Suma, presentó capítulos para mostrarnos el proceso de la contabilidad tal cual la conocemos ahora. Pero en ese entonces él tenía cierta amistad con Fowler Newton y Newton le hizo una observación. Le hizo la observación de ¿por qué denominas ecuación si tú conoces el valor de tus bienes, valores y derechos? Conoces cuánto le adeudas a otras personas y conoces cuánto han aportado tus socios. No existe una incógnita, le hizo esa observación. Pero igual se sigue manejando ecuación fundamental. Por eso acá tenemos los tres valores. Entonces, para poder resolver, ¿se acuerdan de física? En física primero registrábamos los datos, ¿se acuerdan? ¿Sí? En el colegio, ¿verdad? Ahora, ¿qué datos tenemos? Fíjense. En el supuesto de que la empresa posee activos, entonces tenemos A. ¿Y cuál es el valor de A? Y ahí dice 123.567. ¿Correcto? También tenemos el valor de P. ¿Cuál es el valor de P? Aquí dice, ¿no? Le adeuda a sus acreedores. ¿Qué son las deudas? Pasivos. Entonces, ¿cuál es el valor de los pasivos? 35.412.46. Y por último, ¿qué dice? Y los aportes de sus socios. ¿Qué son los aportes? El capital. Entonces, poseemos también el valor del capital, que es igual a ¿cuánto? A 88.154.54. Entonces, fíjense, conocemos los tres valores. Entonces, lo que vamos a hacer ahora solamente es una verificación de que se cumple estas tres ecuaciones, ¿sí? Entonces, comencemos. Primero, vamos a hacer la verificación de que A tiene que ser igual a ¿qué? A P más C. ¿Correcto? ¿Por qué estoy dejando espacio? Porque simplemente vamos a anotar y vamos a reemplazar acá. Fíjense. Entonces, activos. ¿Cuál es el valor del activo? 123.567. Y esto tiene que ser igual, ¿correcto? ¿Igual a qué? Al pasivo más el capital. ¿Cuál es el valor del pasivo? Aquí está, ¿no? 35.412.46. ¿Más cuánto? Más el capital. ¿Cuál es el valor del capital? 88.154.54. Entonces, activo 123.567 tiene que ser igual a ¿qué? Entonces sumamos 35.412.46 más 88.154.54. El resultado les va a salir 123.567. Va a salir lo mismo. Siempre tiene que existir esta igualdad contable. Fíjense, hemos hecho igualar y se está cumpliendo la primera ecuación de que A tiene que ser igual a P más C. Fíjense.
¿correcto? Ahora vamos a poner en práctica la segunda. Esta de acá. P es igual a A menos C. Entonces vamos a decir ahí, pasivo va a ser igual ¿a qué? Al activo menos el capital, ¿correcto? Entonces reemplacemos. ¿Cuál es el valor de pasivo? Aquí está el pasivo, ¿no? El pasivo es 35.412.46. Esto tiene que ser igual a ¿qué? ¿Cuál es el valor de A? El valor de A es 123.567. ¿Qué le tengo que restar? El valor de C. ¿Cuál es el valor de C? 88.154.54. Hagamos igualar la ecuación entonces. Pasivo 35.412.46 tiene que ser igual a ¿qué? Ahora restamos, ¿no? O restemos en las calculadoras. 123.567 menos 88.154.54 y el resultado va a salir 35.412.46. Y fíjense que es igual. Entonces se está cumpliendo la segunda ecuación. Vamos a la tercera. ¿Y qué dice la tercera? De que capital tiene que ser igual a ¿qué? Al activo menos el pasivo, ¿correcto? Aquí está, ¿no? Capital es igual activo menos pasivo. Reemplacemos con los datos que tenemos. Capital, ¿cuál es el valor del capital ahora? 88.154.54. Y esto tiene que ser igual a ¿qué? A la diferencia de activo es 123.567 menos P. ¿Cuál es el valor de pasivo? 35.412.46. Hagamos igualar entonces. Capital 88.154.54 tiene que ser igual a ¿qué? Restamos 123.500. Aquí 67, ¿no? 123.567 menos 35.412.46 y la diferencia les va a salir 88.154.54. Entonces, ¿eso qué significa? De que la tercera ecuación también se cumple. Estas tres, fíjense, cuando tenemos información de los tres elementos de A, de P y de C, fíjense de que siempre va a existir la igualdad. ¿Por qué? Porque no hay ninguna Sí, profe. incógnita. Sí, profe. ¿Correcto? ¿Se entendió hasta acá? ¿Estamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Excelente. Continuemos entonces. Vamos al ejemplo o al ejercicio número 2. ¿Sí? Al ejercicio número 2. Y lo vamos a pasar a la siguiente hoja para que podamos hacerlo completo. Aquí está. Fíjense el número 2, ¿qué dice? La empresa comercial ABC posee bienes y valores por bolivianos 1.222.557.77 y su patrimonio asciende a bolivianos 1.333.33. ¿Qué nos están pidiendo? Determinar el valor de las deudas. A ver, entonces trabajemos. Ahora sí tenemos una incógnita, ¿correcto? Entonces fíjense, primero vamos a considerar datos.
Ahora, ¿qué datos tenemos? Posee bienes y valores. ¿Qué significa o qué representa los bienes y valores? El activo, ¿correcto? Bienes, valores y derechos es activo. Y eso es igual a 1.222.555.77. ¿Qué más? Su patrimonio. Patrimonio es capital. Entonces, ¿qué significa? De que en este caso no tenemos el valor de P, porque aquí dice determinar el valor de las Capital. deudas. Y si dice acá, y su patrimonio asciende, ¿qué es el patrimonio? El patrimonio representa el capital. ¿Correcto? Exacto, así es. Ahora, el valor del capital nos dice de que ahí es 1.333.33. Entonces, fíjense, tenemos acá ahora una incógnita, que es el pasivo. Entonces, ¿cómo voy a determinar el pasivo? Entonces, si yo regreso acá, fíjense, tengo tres ecuaciones para determinar el activo, para determinar el pasivo y para determinar el capital. Activo menos capital. ¿Correcto? El Entonces, segundo. en este caso, ¿cuál vamos a aplicar ahora? ¿El primero, el segundo o el tercero? El segundo, ¿verdad? Porque nos están pidiendo determinar el valor de las deudas, o sea, el pasivo. Entonces, vamos a aplicar P es igual a menos C. Entonces, si venimos acá vamos a decir de que P va a ser igual al activo menos el capital. Ahí está. Aplicamos entonces y reemplazamos la fórmula ahora. Vamos a decir de que pasivo es igual a ¿qué? Activo. El activo es 1.222.555.77 menos 1.333.33. Acá falta un cerito, ¿no? Ahora sí. Entonces ahí está, fíjense. Determinamos entonces. Ahora restamos. Hagan sus calculadoras y anotamos 1.222.555.77 menos 1.333.33. ¿Cuánto le sale la diferencia? Sí, profe, sale esa. 222.222.44. ¿Es correcto? ¿Están ahí con sus calculadoras? Sí, profe, sale esa. Exacto, muy bien, listo. Ahora, en este tipo de casos, solamente aplicamos la ecuación, ¿no? Esta, la que tenemos que utilizar para poder determinar el valor que nos están pidiendo calcular. Acá dice determinar el valor de las deudas. Aquí está, las deudas de la empresa ABC es 222.44. ¿Estamos bien hasta ahí? Muy bien. Vamos a la siguiente, el número 3. Vamos al número 3. Y dice, la comercial El Gato posee activos por bolivianos 250.000. Y las deudas hacia terceras personas representa 1/3 del total de sus activos. Y se pide calcular el valor de su capital. Entonces, fíjense, ahora acá tenemos dos incógnitas. ¿Correcto? Ya no tenemos solamente una. Tenemos dos incógnitas. Anotemos a ver los datos. Dice acá, posee activos. Entonces, el valor de nuestros activos, ¿cuánto es? 250.000. ¿Correcto? Las deudas hacia terceras personas, eso representa 1/3. el pasivo. ¿Cuánto es el pasivo? Ahí dice
Bueno, vamos a anotar así. Activo. Representa un tercio. ¿Un tercio de qué? Pero dice, un tercio del total de A, o sea, del total de sus activos, ¿correcto? Y nos piden determinar el valor de el capital, ¿correcto? Entonces, en este caso, fíjense, nos están pidiendo calcular capital. Y si volvemos acá, capital, o para determinar el valor del capital, tengo que utilizar esta tercera ecuación. C es igual a A menos P, ¿correcto? Entonces acá voy a decir de que capital va a ser igual al activo menos el pasivo. Pero ahora fíjense, si yo reemplazo A, tengo el valor de A, tengo el valor de P, todavía no tenemos el valor de P. Entonces lo que tenemos que hacer es determinar. Vamos a determinar el valor de P. Entonces, ¿cómo determinamos? Primero vamos a considerar el valor de los activos. Fíjense, los 250.000. Y esto vamos a multiplicar por un tercio. ¿Se acuerdan de quebrados cuando estábamos en escuela? Nos decían que para poder multiplicar quebrados, y si es el numerador es 1, entonces se multiplica por la misma cantidad y se divide entre el denominador, ¿correcto? Entonces, si multiplicamos 250.000 por 1 dividido entre 3, ¿cuánto va a salir? 3. Sí. Va a salir 83.333.33, solo con dos decimales, ¿correcto? Entonces ya tengo el valor de P. Fíjense, este es el valor de P. Es un tercio de 250.000, que es A. Entonces ahora sí puedo reemplazar, fíjense. Y voy a decir de que el capital va a ser igual. Activo, 250.000 menos P. ¿Cuál es el valor de P? 83.333.33. Si restamos, capital va a ser igual a 250.000 menos 67. 83.333. La diferencia va a salir 166.666. Exacto, 67. Y este va a ser el valor de Sí, profe. el capital. ¿Correcto? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien, excelente. Vámonos al cuarto ejemplo. Y dice ahí, ¿no? El señor Mariño realiza el aporte de dinero y bienes valuados en 500.000 bolivianos, e indica que su patrimonio está representado por el 75% del total de sus activos, y desea saber el valor que tienen sus deudas hacia los acreedores. Entonces, acá también tenemos dos incógnitas, ¿correcto? Activo. Entonces, Sí. anotemos. Si hablamos de dinero y bienes, ¿de qué estamos hablando? De activo, ¿correcto? Eso, entonces el activo es 500.000, medio millón de bolivianos. E indica que su patrimonio, ojo, el patrimonio es C, es capital el patrimonio, ¿se acuerdan? Hemos leído. Y dice de que esto representa el 75% del total de los activos. Y deseas saber, entonces acá venimos, desea saber el valor de P, porque pasivo son deudas hacia los acreedores. Menos. ¿Correcto? Entonces, ¿qué fórmula vamos a utilizar? Sí. Pasivo va a ser igual al activo menos el capital, ¿correcto?
Pero ahora me faltaría determinar también acá el valor de C. Entonces, fíjense cómo determinamos el valor de C. Primero consideramos el valor de los activos. El valor de los activos es 500.000. Y dice de que el patrimonio representa de estos 500.000 el 75%. Entonces vamos a calcular 75.000. a 500.000 el 75%. Y eso es igual a 375.000. ¿Correcto? Muy bien. Entonces ahora reemplazamos. Pasivo va a ser igual a activo 500.000 menos el valor del capital 375.000. Entonces el valor del pasivo 125. va a ser igual a ¿cuánto? 125.000. Si restamos a 500.000, 375.000, el valor de P va a ser 125.000. exacto, correcto, así es 125.000. Muy bien. ¿Sí? Más o menos. Entonces lo están captando muy No, bien, ¿verdad? no, estamos bien, pero hay que leer bien la pregunta, Lick. Ok, bien, más o menos. ¿Cuál es tu duda? Estamos bien, pero hay que leer bien la pregunta. Ah, eso, correcto, sí, sí, tenemos que leer bien para no confundirnos acá en el momento de reemplazar, ¿verdad? De qué nos están pidiendo y qué valores poseemos. Bien, ahora fíjense, a continuación tenemos, ahí está, el 5. Y dice, hallar el valor de la incógnita X de las siguientes ecuaciones. Entonces, lo voy a dejar esto ahí en pantalla, ¿sí? Y cópienlo, ahora copien ahí en sus cuadernitos y calculen ustedes X. X es la incógnita. Aquí hay que calcular P en el inciso A. En el inciso B tienen que calcular C. En el inciso C tienen que calcular A. Y en el inciso D tienen que calcular P. ¿Correcto? Entonces copien y ustedes resuelvan estos 4 ejercicios. Y me van a dictar, les voy a decir, les voy a preguntar cuáles son los resultados, ¿ok? Entonces resuélvanlo en su cuadernito como hicimos acá. Así, anotan los datos y aplican la ecuación que corresponde. ¿Ok? La fórmula, Lick, A ¿cuál ver, era? trabajen un momentito. La fórmula podría Activo pasarlo igual, por WhatsApp. Ahí lo voy a no, dejar entonces para que activo puedan era igual copiar y a, hacer en sus cuadernitos. La fórmula de cuál era. sí, La fórmula podría pasarlo por WhatsApp. Activo es igual a. Activo es igual a pasivo más capital, ¿no? Sobre esta base. Pasivo es igual a activo menos capital. Y capital es igual a activo menos pasivo. sí, Lick. Aquí está, ¿no? Aquí está, esta es, ¿no? La que está en la pantalla. Ok, estas tres entonces tienen que aplicar ahora, ¿no? O sea, aplicar la que corresponde para poder determinar la incógnita X. Calculen entonces.
Me avisan cuando lo tengan. Tú también, dile. Ya está, licenciado. También, Lice. Ya está, licenciado. Muy bien. Ok, enseguida vamos a verificar entonces valores. A ver. Entonces, del inciso A. Sí, No, acá el inciso A, lo que nos están pidiendo calcular es pasivo, ¿correcto? punto 8. Y el valor del pasivo ahí Sí, les tenía que haber salido Sí, profe. 31.849.8, ¿no? ¿Le salió así? Sí, profe. Muy bien. Del segundo, nos están pidiendo que calculemos C, el capital. punto Y 1. el capital ahí tuve que haberle salido 187.444. Sí, sí, licenciado. Exacto, entonces 187.444.1. Sí, sí, licenciado. En el tercero nos están pidiendo que calculemos el activo. Y el activo ahí Sí, Lice. nos da un total de 306.100.03, ¿correcto? Sí, Cero. Y en el 0. último tenemos el pasivo. Y acá el resultado es 0. cero. Correcto. Porque ambos tienen el mismo valor, ¿verdad? Activo es el mismo valor del capital. El pasivo va a ser igual a 0.
Bien, entonces si lo han hecho de esta manera, es correcto todo lo que hicieron. Muy bien, felicidades para cada uno de ustedes, ¿ok? Esto va a entrar así en su, les voy a enviar para el examen teórico, en un formulario de Google, en esos documentos, ¿no? De Google les voy a enviar un examen donde van a ustedes seleccionar, elegir, redactar un pequeño concepto y al final hay 3 ejercicios donde tienen que resolver así de esta manera ustedes, resuelven, le sacan una fotito y lo van a subir al formulario para poder enviármelo, ¿ok? Pero eso lo vamos a hacer más adelante cuando ya hayamos avanzado más adelante, ¿ok? Pero les voy a avisar con tiempo cuándo vamos a iniciar con nuestras evaluaciones. Bien, continuemos entonces. Así como existe una ecuación de balance, también existe una ecuación de resultados, fíjense. También existe una de resultados. Pero ¿a qué es igual la ecuación de resultados? Para la ecuación de resultados utilizamos estos dos elementos. Aquí vamos a agregar. Vamos a utilizar las cuentas de ingreso y las cuentas de egreso o gasto. Algunos le dicen gastos, ¿sí? Pero se conoce también como egreso, ¿sí? Ahora con los ingresos y egresos o gastos se determina la ecuación de resultados. ¿Dónde? Fíjense acá. Si los ingresos son mayores a los gastos, la empresa va a generar una ganancia o una utilidad, que es lo que siempre buscan las empresas. ¿Sí? Ahora, si los ingresos son menores a los gastos, lo que la empresa genera es una pérdida. Fíjense, cuando los ingresos son menores y los gastos son mayores. Pero cuando son iguales los ingresos y los gastos, existe un equilibrio. Pero ojo, no olvidemos de que nosotros nos vamos a constituir como empresa siempre con el fin de ganar. Siempre. No podemos nosotros decir, voy a invertir dinerito para perder. Nadie va a aportar dinero para perder, ¿verdad? Todos siempre vamos a buscar ganar. Siempre vamos a buscar esto. Ahora en algunas ocasiones, por ejemplo, el año 2020, 2021, cuando estábamos con la pandemia o en plena pandemia, si recuerdan, y se nos había restringido la salida, la apertura de negocios, etcétera. Entonces, las empresas en ese periodo no generaban ingresos, solo estaban generando gastos por alquileres, por servicios básicos, entonces, y no les ingresaba dinero. Entonces, cuando elaboraron sus estados financieros, eh, particularmente el 2020 y el 2021, todas las empresas generaron pérdida. Esto generaron. Pero solo ese fue un caso especial, si vale el término, por la situación que estábamos atravesando a nivel global. Pero si volvemos ahora a nuestra realidad y ustedes quieren iniciar un negocio, ¿con qué fines van a aportar dinero o van a invertir dinero? Siempre con el fin de ganar o generar utilidades, donde sus ingresos siempre tienen que ser mayores a sus gastos. Ahora, en consecuencia de esto, fíjense, vamos a
agrupar los 5 elementos: activo, pasivo, capital, ingresos y gastos. A esto se denomina la ecuación completa. ¿Sí? A esto se denomina la ecuación completa, donde el activo tiene que ser igual al pasivo más el capital más los ingresos menos los egresos o gastos. ¿Sí? Y para poder aplicar esta ecuación completa es que se ha generado estos hechos de contabilidad. Existen 3 hechos: los hechos permutativos, los hechos modificativos y los hechos mixtos. Pero solamente para poder aplicar esta ecuación completa. Por eso, fíjense lo que dice acá. Estos están constituidos por todas aquellas operaciones que efectúa la empresa al desarrollar sus actividades, las cuales afecta la composición de la ecuación contable, pero manteniendo siempre la igualdad establecida en la ecuación. De esto se desprenden los siguientes hechos o condiciones que son permutativos, modificativos y mixtos. ¿Está bien? Vamos a comenzar con los hechos permutativos. Y dice ahí, son operaciones que realiza la empresa y que tiene las características de hacer variar o modificar el activo y el pasivo, pero mantienen siempre constante el capital, siempre mantienen constante. Además, son operaciones que no generan ganancia o pérdida. Entonces, fíjense, en los hechos permutativos, los que van a sufrir algún cambio, alguna variación o modificación, solamente son las cuentas de activo, fíjense, y las cuentas de pasivo. Y el capital va a mantener constante su valor. Entonces, fíjense ahora, acá tenemos un ejemplo práctico, ¿sí? Y dice, la empresa comercial El Quirquincho Limitada, de propiedad del señor Edgar Ortuño, inicia sus actividades el 1 de enero y vamos a considerar, vamos a cambiarle al año, al 2023, considerando de que este año ha iniciado sus actividades el señor Edgar Ortuño, ¿sí? Ahora, el señor Edgar Ortuño aportó en efectivo 15.000 bolivianos. El 5 de enero del 2023 está adquiriendo, adquirir es, está comprando varios muebles para uso del negocio. ¿Y por cuánto está comprando? Por un valor de bolivianos, 2.000. Y no lo está pagando al contado o en efectivo. Está solicitando crédito a 15 días plazo. Y el 10 de enero está comprando 100 radios. Y cada una de esas radios está comprando a 40 bolivianos y lo está pagando al contado. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahora, con estas 3 operaciones, vamos a aplicar estos hechos permutativos. Entonces, como tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5 elementos: activo, pasivo, capital, ingresos y egresos. Entonces vamos a habilitarnos, ¿sí? Un cuadrito. Yo voy a colocar así, fíjense, vamos a habilitar acá. Voy a insertar para que sea bien preciso y exacto y se pueda comprender, ¿ok? Voy a insertar una tabla. A ver, ¿cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 y hacia abajo voy a generar a ver, estos los que se generen.
Ok, entonces fíjense, todo lo voy a centralizar para que todo lo que anotemos esté al centro. Entonces, lo primero que voy a considerar va a ser la ecuación. Activo va a ser igual al pasivo más el capital más los ingresos menos los egresos o gastos. ¿Está bien? Este va a ser mi cuadrito. Entonces, lo que yo voy a considerar acá son estos movimientos. El primero dice 1 de enero. ¿Sí? Entonces acá 1 de enero, ¿qué dice? De que el señor Edgar Ortuño está aportando en efectivo. Y cuando hablamos de efectivo, ¿de qué estamos hablando? De activo. Entonces aquí voy a anotar, fíjense, efectivo por un valor de ¿cuánto? ¿Cuánto está aportando en efectivo? 15.000 bolivianos. Entonces ahí voy a anotar, 15.000 es el valor del efectivo. ¿Está bien? 15.000. Ahora, esto tiene que ser igual a ¿qué? ¿Tenemos pasivos? No, no está aportando todavía o no están generando ninguna deuda. 0 voy a anotar. Más. ¿Qué representa los aportes? Porque dice está aportando. ¿Qué representa el aporte del señor Edgar Ortuño? Representa el capital. Entonces acá voy a anotar aporte por bolivianos 15.000. Más, ¿está generando algún ingreso el señor Edgar Ortuño? Todavía no. Menos, ¿está generando algún gasto? Todavía no. Entonces, fíjense, este movimiento corresponde a esta fecha. El señor Edgar Ortuño está aportando capital en efectivo, activo, 15.000. Entonces, fíjense, el efectivo es un activo, está aportando 15.000. Y eso tiene que ser igual a ¿qué? No olvidemos de que tenemos que hacer igualar, ¿no? Con nuestra ecuación completa ahora. Entonces, el señor Edgar Ortuño está aportando 15.000 bolivianos en efectivo y el efectivo es activo. Y eso va a ser igual a, ¿tiene deudas? No tiene deudas. Más, ¿tiene un capital? Sí tiene un capital el señor Edgar Ortuño. ¿Cuál es su aporte? 15.000 bolivianos. Más, ¿está generando algún ingreso? Todavía no está vendiendo mercaderías. Menos, ¿está pagando alguna deuda, algún gasto? Tampoco. Entonces, lo que nos queda solamente es hacer igualar acá. Y decimos de qué? 15.000 tiene que ser igual a pasivo 0 más 15.000 más 0 menos 0 va a ser los 15.000. Lo que tenemos que buscar ahora entonces es, fíjense, la igualdad del activo, que tiene que ser igual a todos estos elementos, al pasivo más el capital, más los ingresos, menos los gastos. Primera transacción, igualada, porque solo ha aportado en efectivo 15.000 y eso es igual a ¿qué? 0 pasivos más 15.000 de capital más 0 de ingresos menos 0 de gastos igual 15.000. ¿Correcto? Entonces fíjense que ya hemos considerado la primera transacción, la del 1 de enero. ¿Estamos bien hasta ahí o tienen alguna duda? Sí, profe. Sí. Sí, listo. ¿Estamos bien? Sí, profe. Ok, Ajá. vamos a la segunda. Ahora dice, el 5 de enero del 2023 se adquiere varios muebles para uso del negocio por 2.000 a crédito, o sea, vamos a deber, nos vamos a endeudar, ¿no? Por 2.000 bolivianos. Entonces, partimos de acá.
Primero comenzamos considerando nuestro efectivo. Ahora la pregunta es, ¿nuestro efectivo va a sufrir algún cambio? No, porque no estamos pagando en efectivo. Al contrario, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué estamos comprando? Estamos comprando muebles. ¿Y cuál es el valor de los muebles? 2.000 bolivianos, dice acá, ¿no? Se adquiere varios muebles por 2.000 bolivianos. Y muebles es un activo para la empresa. Ahora sí, esto va a ser igual a ¿qué? ¿Tengo deudas? Sí, estoy generando un crédito, ¿no? A 15 días por 2.000 bolivianos. Entonces, por ese crédito, acá voy a anotar. Podemos anotar crédito o si quieren deuda, es lo mismo. ¿Un crédito por cuánto estamos obteniendo ahora? Por 2.000. Debemos estos 2.000 por estos muebles que estamos comprando, ¿verdad? Estamos comprando a crédito. Entonces, en lugar de crédito, mejor vamos a colocar deuda, ¿sí? Para que se pueda comprender. Entonces, tenemos una deuda de 2.000 bolivianos por la compra de estos muebles, que también son 2.000 bolivianos. Más, el capital va a sufrir algún cambio, que decía la parte teórica, los aportes se mantiene constante. Entre los 15.000 se mantiene. Más, ¿estamos generando algún ingreso? No, cero. Más, ¿estamos generando algún gasto? No, cero. Estamos comprando muebles, ¿correcto? Entonces, fíjense, ahora tengo acá dos elementos en el activo. Tengo uno en el pasivo, uno en capital, nada en ingresos y nada en gastos. Entonces, ahora voy a hacer igualar, fíjense. Voy a hacer igualar mi activo. ¿Cuánto tengo en efectivo? 15.000. Más el valor de mis muebles, 2.000. En total, ¿cuánto tengo ahora? 17.000. ¿Correcto? Y esto tiene que ser igual. Ahora fíjense este lado. Pasivos, ¿cuántos pasivos? 2.000. Más el aporte, 15.000. 17.000. Más 0 menos 0. Entonces acá tenemos 17.000. Entonces fíjense que ya hice igualar la siguiente transacción. La de la fecha 5 de enero. Estamos comprando muebles para utilizarlos, ¿verdad? Por 2.000 bolivianos y nos estamos endeudando con esos 2.000 bolivianos a 15 días. Entonces aquí está. Nuestro efectivo se mantiene. Tenemos 15.000 en efectivo. ¿Qué se está incrementando? Los muebles por un valor de 2.000 bolivianos. Eso va a ser igual a ¿qué? Pasivos. Aquí en la primera transacción era 0, pero ahora estoy generando una deuda de 2.000 bolivianos porque debo de estos muebles. Más mi aporte se mantiene 15.000, más 0, menos 0. Entonces ahí está registrada ahora la segunda transacción. Vamos a la tercera. ¿Qué dice la tercera fecha? Fíjense. 10 de enero. La empresa, el Quirquincho, ¿no? El señor Edgar está comprando 100 radios y cada uno a 40 y lo está pagando al contado. Entonces, fíjense acá. Hagamos el análisis primero de nuestro efectivo. Ahora, nuestro efectivo, ¿va a sufrir alguna variación? Si multiplicamos, acá fíjense, si multiplicamos 100 radios por 40 cada uno, 4.000. entonces, ¿cuánto vamos a pagar por las 100 radios? Vamos a pagar 4.000 bolivianos y estos 4.000 bolivianos los vamos a pagar en efectivo. Entonces, acá nuestro efectivo, ¿cuánto tenemos en efectivo? 15.000. Pero si estamos pagando 4.000 en efectivo, vamos a restar, ¿verdad? 15.000 menos 4.000.
Entonces, nuestro efectivo va a variar ahora, ¿no? Va a cambiar, va a disminuir a 11.000 bolivianos. Ya no tengo 15.000 porque estoy pagando 4.000 por la compra de las 100 radios, ¿correcto? Ahora, ¿los muebles van a sufrir algún cambio? No, los muebles se van a mantener por 2.000 porque los estamos utilizando. ¿Qué se va a incrementar? ¿Qué estamos comprando? Radios. Ahora, si vamos a comprar 100 radios, las 100 radios no es para que escuchemos música, ¿verdad? Estamos comprando en cantidad para poder vender, lo que significa que las 100 radios se convierten en nuestra mercadería. ¿Correcto? Esos 4.000 bolivianos corresponde a la mercadería. Y ahí podemos anotar nosotros 100 radios cada uno a 40, ¿no? A 40 hemos comprado cada radio. Ese es nuestro stock de mercaderías, ¿no? Tenemos 100 radios, cada uno a 40. Y el total es 4.000. Ahora, ¿esto va a ser igual a qué? ¿Estamos pagando esta deuda? No estamos pagando la deuda, lo que significa que esa deuda se sigue manteniendo por 2.000 bolivianos. Más, ¿el aporte va a sufrir algún cambio? No, el aporte sigue manteniendo el mismo valor. Más, ¿estamos generando algún ingreso? No. Menos, ¿estamos generando algún egreso o gasto? No. Estamos comprando mercadería para poder venderla. Entonces ahora vamos a hacer igualar, fíjense. ¿Cuánto tenemos? Aquí, efectivo, 11.000. Más los muebles, 2.000, 13.000. Más la mercadería, 4.000. Aquí el total va a ser 17.000. ¿Correcto? Y a este otro lado, pasivo, 2.000. Más el capital, 15.000, 17.000. Más 0 menos 0. Y tenemos el mismo valor. Entonces, fíjense cómo tenemos que ir haciendo igualar la ecuación completa. O sea, esto tiene que igualar siempre. Con la primera, fíjense, 15.000, 15.000. Con la segunda, 17.000, 17.000. Con la tercera, igual, 17.000 y 17.000. ¿Correcto? Entonces, lo que acabamos de aplicar es los hechos permutativos. Lo que acabamos de hacer es permutativo, fíjense. Estos son los hechos permutativos. Y de acuerdo al movimiento que se está generando. Aporte en efectivo, compra de muebles y compra de mercaderías, donde solamente, fíjense, sufrieron cambios los activos y los pasivos. El capital, fíjense, se mantiene constante. ¿Correcto? ¿Hasta ahí tienen alguna duda, alguna consulta? ¿O estamos bien? Sí, profe. Sí. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Ahora, de esta última, vamos a pasar a los hechos modificativos. ¿Sí? Hechos modificativos. Entonces, ¿qué dice acá en la parte teórica? Vamos a leerlo ahora. Y dice, son operaciones que realiza la empresa y que éstas generan ganancias o pérdidas para la empresa, las cuales van a hacer variar el capital. No directamente, pero sí van a hacerlo variar. ¿Ok? Ahora, con resultados en forma favorable o desfavorable. Ejemplo, dice acá. 15 de
15 de enero. Le vamos a cambiar el año a 2023. Se cancela en efectivo, por concepto de alquileres de nuestras oficinas, 500. Significa de que la empresa ha alquilado un ambiente para desarrollar sus actividades y nosotros pagamos el alquiler de 500 bolivianos. Y el 15 de enero lo estamos pagando en efectivo. Entonces, ¿cuál va a ser ahora? Fíjense acá, vamos a insertar otra tablita. Bien. Entonces, vamos a partir de esta última transacción, de esta, ¿sí? De la última fecha. Ahora dice ahí 15 de enero. ¿Qué estamos haciendo? Estamos cancelando en efectivo 500 bolivianos. ¿Qué significa eso? De que nuestro efectivo va a disminuir, ¿verdad? Porque de aquí va a salir 500 bolivianos para pagar el alquiler. Entonces acá vamos a anotar efectivo. ¿Cuál va a ser el valor del efectivo ahora? Teníamos 11.000 y estamos pagando 500. 11.000 menos 500, solo vamos a tener 10.500 bolivianos. ¿Correcto? Ahora, seguimos con los activos. Los muebles. Abajo, los muebles. ¿Van a sufrir algún cambio? No, ¿verdad? Va a mantener su valor por 2.000 bolivianos. Luego tenemos la mercadería. ¿Estamos vendiendo mercadería? No, ¿verdad? Entonces vamos a mantener acá la información y decimos mercadería por 4.000 bolivianos. Y la composición de nuestra mercadería es 100 radios, cada una a 40 nos costó, ¿no? Listo, fíjense, entonces solamente, ¿qué ha cambiado acá? El efectivo. Teníamos 11.000 y como estamos pagando alquiler por 500 bolivianos, 11.000 menos 500, 10.500. Esto va a ser igual a ¿qué ahora? ¿No? Entonces aquí anotamos. Esto va a ser igual a ¿qué? Pasivos. ¿Qué va a pasar con nuestro pasivo? Acá tenemos una deuda de 2.000. No estamos pagando. Entonces, la deuda se mantiene por 2.000 bolivianos porque no estamos pagando. Más el capital se mantiene constante. Acá el aporte va a ser igual a 15.000. Más, ¿estamos generando algún ingreso? Ninguno. Cero. Menos, ¿estamos generando algún gasto? Sí, ¿verdad? Estamos generando un gasto. Estamos pagando alquileres por 500 bolivianos. Entonces anotamos ahí alquiler por bolivianos 500. Entonces, fíjense, se movió el efectivo en disminución por 500 bolivianos, los muebles se mantienen, la mercadería se mantiene, las deudas se mantienen, no las estamos pagando, se mantiene el aporte de capital, pero ahora estamos generando un egreso, un gasto de 500 bolivianos. Ahora vamos a hacer igualar, fíjense. Acá, 10.500 más 2.000, 12.500. Más 4.000, 16.500, ¿correcto? Y eso tiene que ser igual ¿a qué ahora va a ser igual? La deuda, ¿cuánto es?
2.000, más el aporte 15.000, 17.000, más 0, 17.000, menos 500, 16.500. Entonces, fíjense cómo igualan. Siempre tenemos que mantener la igualdad contable. Acá cuando generamos un gasto, entonces el gasto se anota acá en esta columna. Partiendo de acá, ¿no? Partiendo de todo esto, ahí está. Entonces no olvidemos de que siempre tenemos que mantener la igualdad No, profe. contable. ¿Ok? Bien, ¿tienen alguna duda? ¿O estamos bien hasta ahí? profe. Ok, ya vamos a terminar. Ok, vamos a hacer una transacción más. Bien, vamos a los hechos mixtos. Y vamos a partir de esta que es la última, ¿ok? Tenemos en efectivo 10.500. Tenemos muebles por 2.000. Y tenemos mercadería por 4.000 bolivianos. ¿Correcto? Tenemos una deuda por 2.000. Tenemos un aporte de socios por 15.000. Y tenemos un gasto por 500 bolivianos. Vámonos a los hechos mixtos y fíjense lo que dice acá. Hechos mixtos no son más que las combinaciones de los dos hechos anteriores. O sea, se puede combinar el permutativo con el mixto. O sea, que se puede generar ganancia o pérdida y que puede aumentar o disminuir los activos y los pasivos. Es decir, son operaciones que hacen variar el activo, el pasivo y el capital. Y a este último, o sea, el capital, de forma positiva o negativa. Ejemplo, dice ahí. El 20 de enero de 2023 se vende 60 radios, cada uno a 50 al contado. Entonces aquí, antes de hacernos el cuadrito, vamos a generar un resumen, ¿sí? Nos vamos a hacer un resumen para determinar si la empresa va a ganar o va a perder en esta operación. Entonces, primero vamos a considerar la venta. Vamos a considerar la venta. Ahora, la venta dice que es 60 radios y esto voy a multiplicar por 50. Entonces, ¿cuál va a ser el valor de nuestra venta? 3.000 bolivianos. ¿Correcto? Ahora, a esta venta vamos a restarle. Vamos a restarle el valor de la compra. ¿A cuánto nos ha costado comprar a nosotros cada radio? ¿A cuánto hemos comprado? Hemos comprado a 40 cada radio. ¿Correcto? Fíjense, acá estamos vendiendo. Acá. Estamos vendiendo 60 radios y cada uno a 50. En total el valor de nuestra venta es por 3.000 bolivianos. ¿Sí? Pero a esto le voy a restar el costo. O sea, nosotros, ¿cuánto nos ha costado comprar estas 60 radios? Nosotros hemos comprado a 40 bolivianos. Si multiplicamos 60 por 40, a nosotros nos ha costado 2.400 bolivianos. Ahí está. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia?
Si restamos 3.000 menos 2.400, la diferencia es 600. Y estos 600 va a representar la utilidad que estamos ganando en la venta de nuestra mercadería. Ojo, no olvidemos de que tenemos 100 radios. De estas 100 radios, que es nuestra mercadería, estamos vendiendo 60. Y la estamos vendiendo a 50 bolivianos. Entonces el total de nuestra venta es 3.000. Pero le voy a restar el costo. Nosotros hemos comprado cada radio a 40. Si multiplicamos 60 por 40, 60 radios nos ha costado 2.400 bolivianos. Si restamos 3.000 menos 2.400, entonces obtenemos una utilidad de 600 bolivianos. Esto nos va a ayudar o nos va a servir para poder hacer el siguiente cuadro. ¿Está bien? Entonces, vamos a insertar acá otra vez una tablita. Bien. Ahí está entonces. Primero, ¿qué vamos a considerar? ¿Qué dice acá la transacción? Estamos vendiendo 60 radios a 50 y el cliente nos está pagando al contado. Eso significa que vamos a recibir 3.000 bolivianos, vamos a recibir en efectivo. Si vamos a recibir 3.000 bolivianos, acá nuestro efectivo, ¿cuánto va a ser? En la anterior transacción teníamos 10.500, ¿correcto? 10.500. 10.500 más 3.000 que vamos a recibir. Entonces el valor de nuestro efectivo ahora va a ser 13.000. 13.500, ¿correcto? Vamos a... Ahora sí. Entonces, una vez más. En la anterior transacción teníamos en efectivo solo 10.500. Ahora estamos vendiendo y vamos a recibir 3.000. Entonces sumamos 10.500 que teníamos en efectivo más 3.000 por la venta de mercaderías. El nuevo saldo del efectivo va a ser 13.500. ¿Correcto? ¿Qué tenemos a continuación? Muebles por 2.000. Entonces anotamos muebles por 2.000 bolivianos. Eso se mantiene. ¿Correcto? ¿Qué más tenemos? Mercadería. Acá anotamos la mercadería. Ahora, ¿cuál va a ser el valor de nuestra mercadería? Si estamos vendiendo 60, ya no vamos a tener 100 radios. Solo vamos a tener 40 radios porque 60 estamos vendiendo. Entonces aquí el saldo va a ser solo 40. Entonces, si multiplicamos 40 por 40, el valor de las 40 radios, porque cada uno es a 40 bolivianos, ¿no? Entonces, fíjense, nuestra mercadería tenía un saldo de 4.000 cuando teníamos 100 radios. Pero como estamos vendiendo ahora 60 radios, solo nos queda 40 en la mercadería. 40 por 40, el saldo de la mercadería es 1.600. ¿Correcto? Bien, no tenemos nada más. Pasamos ahora al pasivo. Aquí decimos esto tiene que ser igual a pasivos. ¿Estamos pagando esta deuda? No, la deuda se mantiene por 2.000 bolivianos. Entonces anotamos acá deuda por 2.000. Más el aporte, ¿no? El aporte no cambia, el aporte se mantiene
los 15.000 bolivianos. ¿Correcto? Más, ahora fíjense acá. Ingresos, ¿verdad? Ingresos. ¿Estamos generando algún ingreso? Sí, fíjense, como estamos vendiendo, vamos a generar un ingreso, o sea, una utilidad de 600 bolivianos. Entonces acá en ingresos vamos a anotar utilidad por bolivianos 600, es la utilidad que estamos generando. Y menos, ¿hemos generado algún gasto? Sí, ¿verdad? Hemos generado un gasto por concepto de alquiler. Acá anotamos alquiler por bolivianos 500. Fíjense, hemos movido en los 5 elementos, en activos, pasivo, capital, ingresos y egresos. ¿Qué nos queda hacer ahora? Tenemos que hacer igualar, ¿correcto? Tenemos que hacer igualar. Entonces, vamos a sumar, fíjense. Activos, tenemos 13.500, más los muebles, 2.000, más el valor de la mercadería, 1.600, porque solo tenemos ahora 40 radios. Entonces, el total del activo es 17.100, ¿correcto? Y esto tiene que ser igual a la deuda, 2.000 bolivianos, el aporte, 15.000, más los ingresos, 600, menos el alquiler, 500, y el resultado sale 17.100. Fíjense que mantenemos la igualdad contable. En todos los casos, fíjense que se mantiene la igualdad contable. Siempre debemos nosotros buscar al aplicar estos hechos permutativo, modificativo o mixto, pero debemos llegar a estas igualdades. Fíjense desde el primero, ¿no? Acá. Por aportes, 15.000, 15.000. Acá hemos comprado muebles a crédito, 17.000, 17.000. Acá hemos comprado mercadería al contado, ha disminuido el efectivo, 17.000, 17.000. ¿Correcto? Acá en esta otra transacción hemos pagado alquileres, el efectivo ha disminuido por 500, los muebles se mantiene y las mercaderías se mantiene por 4.000 bolivianos. Y en el último hemos realizado una venta. ¿Correcto? Hemos realizado una venta. Acá en hecho modificativo. Y ha disminuido nuestra mercadería en un valor, ¿no? Teníamos 100 radios, hemos vendido 60, entonces el saldo es 40 unidades. Y esas 40 por 40, que es el costo unitario, 1.600. Y hemos generado una utilidad acá en la venta de 3.000 de 600 bolivianos, ¿no? Y obtenemos al final la igualdad contable. Siempre hay que mantener esta igualdad contable. Entonces, fíjense que hemos visto ahora los hechos permutativos, modificativos y mixtos. Ahora ustedes tienen ahí en su texto en el que les he enviado, tienen esta operación. Este ejercicio, ¿correcto? Dice ahí, se inicia el negocio comercial de TRI Limitada aportando en efectivo bolivianos 10.000. El 6 de febrero se adquiere 100 quintales de arroz a 160, se cancela el 50% en efectivo y por el saldo a crédito, ¿no? Se entrega una letra de cambio. Entonces, esta va a ser su tarea para el día sábado. Sábado vamos a pasar clases de 6 a 8, ¿sí? Entonces, esto lo tienen en su texto ustedes y lo van a resolver, ¿ok? Y vamos a hacer una comparación
Háganlo en su cuadernito, ¿sí? En su cuadernito y que tenga esta estructura. Siempre traten de mantener esta estructura. Comiencen de A es igual a P más C más I menos G y anoten efectivo 15.000, igual, pasivo, 0, aporte, anoten con conceptos. Algunos de sus compañeros de acá de las clases presenciales solo han anotado números y al final no entendían el valor a dónde correspondía. Entonces lo más conveniente es hacerlo de esta forma. Anoten concepto y valor, concepto y valor, concepto y valor. Mantengan entonces este esquema y este formatito. En sus cuadernos ustedes háganlo manual, les va a ser un poco más fácil, pero distribuyan bien así los espacios. Entonces, esta aplicación práctica es para ustedes hasta acá. ¿Sí? Todo esto es la práctica. Acá, ¿no? Entonces tenemos el tree y hasta acá. Como está en su texto, ahí está mejor para que solo se vea en una sola página. Esta es su tarea entonces. Háganlo para el día sábado entonces, ¿ok? Les voy a enviar yo el enlace más o menos a las 5:30. 6:05 vamos a comenzar para revisar esto y luego ya vamos a pasar al balance de apertura. Ojo, les recomiendo entonces que estén presentes porque ya vamos a empezar a elaborar balances para las distintas empresas. ¿Ok? Entonces voy a dejar de compartir. Ahí vamos a quedar el día de hoy. Entonces directamente nos vemos el día sábado, ¿ok?